Así que nuestro tema de hoy se llama Berajá Banim. Yo quería que estuvieran todos mis hermanos. Este estudio no lo había podido dar porque no estaban todos. Hoy el Señor me dijo, tocó mi corazón desde la semana y estaba pensando qué estudio dar. Y estaba pensando en el estudio que les mandé de el nacimiento de Jesús con su contexto bíblico. Pero el Señor puso en mi corazón este pasaje, este estudio, y pues no lo podemos alargar más. Lo siento por los hermanos que no estuvieron, de verdad, a mí me hubiera gustado que lo escucharan, que estuvieran aquí, pero bueno, Dios solamente sabe el por qué permite las cosas, amén. Así que se llama Berajá Banim, bendición a los hijos. Es muy importante que nosotros como padres bendigamos a nuestros hijos, ¿sí? Es importante que nosotros cada mañana podamos bendecir a nuestros hijos y ver que Dios pueda mostrar su amor y su misericordia con cada uno de ellos. Nosotros como padres tenemos el derecho y obligación de ver por nuestros hijos y brindarles una mejor vida. Nosotros como padres queremos que nuestros hijos vivan mejor, ¿cierto o no? ¿Quién como padre quiere decir, no, ya, que viva como quisiera? No, uno como padre quisiera que nuestros hijos vivieran mejor, ¿sí? Que nuestra familia esté bien fundamentada y bien cimentada en los caminos del Señor. Ahora en esta semana que el Señor nos puso en nuestro corazón el estar transcribiendo la Escritura y empezando desde el libro de Génesis, tú no le puedes exigir algo a tu hijo que tú no estás dispuesto a hacer por Dios. Porque nosotros como padres, cuando ellos van a la escuela, les exigimos que saquen buenas calificaciones, que se apuren a hacer su tarea. Cuando tú dices que la hagan, pero tú ¿cómo te comportaste en esta semana cuando el Señor te dijo que hicieras tu tarea? ¿La hiciste al aventón? ¿La hiciste al último día? No, yo la estoy haciendo con día a día. Gloria a Dios. Y en esto Dios se refleja con nosotros, porque el Señor dice, ¿cómo quieres exigirle a tus hijos algo que tú no estás dispuesto a dar? Siempre contamos con el problema que es el tiempo. ¿Sí o no? Que no tenemos tiempo. Que quisiéramos un día de 48 horas y no de 24. Y aún así, créanme que si tuviéramos el día de 48 horas, no nos alcanzaría, según nosotros, el tiempo. El problema es en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, ¿sí? El cual no es otra cosa que perdón por lo que le voy a decir, pero no es otra cosa, cuando nos excusamos diciendo que es el tiempo, no es otra cosa que nuestra ignorancia, porque nunca o muy pocas veces nos detenemos a pensar de qué forma estamos tratando a nuestros hijos, o las palabras que estamos usando cuando nos referimos a ellos, ¿sí? ¿Qué palabra? Y siempre el Señor ha estado hablando de qué palabras o con qué palabras nos referimos a nuestros hijos. ¿Cómo les hablamos? ¿Qué les dices? ¿Eres listo? ¿Eres abusado? En buen sentido. Claro. Y a veces con nuestros nietos queremos reparar el daño que hicimos con nuestros hijos, pero tenemos que ver cómo lo estamos haciendo, ¿sí? Por ejemplo, yo me sorprendo pues de mi papá, cómo es con mis hijos, o incluso ahorita con la niña, a comparación de cómo fue con nosotros. A él le da su dinero y si se llega a manchar su carro, no pasa nada, pero si uno lo manchara, pues nos regañaría o se enojaría o no te diría nada, pero vería su cara de molestia. Entonces el problema aquí es cómo nosotros le hablamos a nuestros hijos o incluso, como dice mi mamá, a nuestros nietos. Tampoco puedes sobreproteger, pero tampoco tienes que dar tanta libertad. Tienes que tener un balance con tus hijos y tienes que tener un balance con tus nietos. Ni todo el amor, como dicen por ahí en el mundo, ni todo el dinero.
Porque a veces queremos, nosotros como padres queremos darle lo mejor a nuestros hijos, que no sufran, ¿sí? No queremos que ellos pasen lo que nosotros pasamos y a veces por no querer que ellos pasen lo que nosotros hemos pasado, los sobreprotegemos. Y como los sobreprotegemos, no saben el día de mañana cómo van a caminar en la vida. Están haciendo una generación de hijos, ahora sí que de padres gobernados por los hijos. Antes te daba miedo cuando tu papá te decía, ahorita vas a ver. Ahora a los hijos les da risa. Cuando les dice, ahorita vas a ver. Ah, sí. Ahorita que llegue tu papá, sí, también. Se quitó el temor, se quitó el respeto, se quitó la autoridad de los padres. Ahora es lo que estamos ocasionando nuestra historia como nosotros le estamos hablando a nuestros hijos. Cuando nosotros no estamos de acuerdo a hacer la voluntad de Dios, vamos caminando de la misma manera como nuestros padres caminaron. Por ahí hay un dicho que dice, nadie nació siendo ¿qué? Padres, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que nuestras generaciones han tratado, o al menos nuestros padres han tratado de ser mejores padres que los padres de ellos. Yo no sé mi mamá cómo hayan sido mi abuelo y mi abuela, pero yo creo que en un tiempo mi mamá ha tratado de ser mejor madre o padre que ellos. Y de la misma manera mi papá. Yo puedo decir, no, mi papá es bien, pero yo no sé la vida de cómo, su vida de él, cómo fue de niño y cómo fueron mis abuelos. Y de la misma manera la vida de mis abuelos. Esto ha sido de generación en generación, pero nosotros tenemos el poder de cambiar todo esto en nuestras palabras y cuando buscamos al Hijo de Dios. ¿Quién es el que nos puede dar una mejor vida? Dios. Porque ni siquiera nosotros podemos ser buenas personas, pero nos hace lo más importante, nos hace falta lo más importante, que es el amor de Dios. Son cadenas ancestrales que vamos arrastrando de generación a generación. ¿Sí? A mí me da tristeza que ahorita la generación de mi abuelita iba avanzando tan bien porque estaban cambiando su estilo de vida. Uno que otro por ahí quedaba ahí sin buscar a Dios, pero la mayoría de los hijos de Dios tratan de buscar a Dios. Pero lo más triste es que muchos han dado vuelta atrás cuando ya habían roto una generación de alcoholismo, de drogadicción, a lo mejor, de golpes, de maltrato. Eso ya no estaba en esa casa. ¿Y saben qué está pasando? Que la nueva generación que somos nosotros está volviendo a crear eso. Pero lo más triste es que ahora con padres cristianos. Nuestros padres son cristianos. Bueno, mi papá no es cristiano. Cree en Dios, pero no está bien cimentado. Y yo no me puedo poner como ejemplo porque yo también he tenido mis errores. Más sin en cambio estoy tratando de corregir eso. Pero hay otras personas que no quieren caminar con Dios o están caminando a medias y sus generaciones no están caminando con Dios. Ahora tenemos que ver que esas cadenas se tienen que romper. Como la de mi esposa, la de Ana. Ellas rompieron esas cadenas y siguen, mi suegro las rompió. Y algunos de sus hijos tratan de romperlas día con día y luchando consigo mismos. Y hay algunos que no lo quieren. Pero esto depende de cada quien. Y es una familia dividida. Sin darnos cuenta, nuestra familia se está dividiendo. Los buenos o los religiosos, ¿sí? Y los que viven la vida. Porque ellos no dicen los malos. No, ellos los que disfrutan la vida y los religiosos. Una familia y se está dividiendo, cada quien está agarrando su camino. Y lo mismo está pasando. ¿Por qué? Porque no una familia puede romper todas esas cadenas que hemos estado arrastrando. Ahora, ¿cómo vamos a romper esas cadenas? ¿Alguien puede decirme cómo vamos a romper esas cadenas? Cambiando nuestras palabras a través de nuestros hijos. Yo no le puedo decir a Efraín y a Johanna, eres un tonto, o eres un menso, o eres un burro, porque esas palabras nos perjudican. ¿Dónde? Aquí, en nuestro corazón. Yo crecí con esa mentalidad de que era un tonto, de que era un burro, y sí lo fui.
Sí lo fui. En la escuela yo no era bueno en la escuela, pero ahora me doy cuenta que fui mal instruido, porque esas palabras marcaron mi vida. Cuando yo sé que sí soy inteligente, no al 100%, pero sí sé captar Pero cosas. pues también, o sea, es como decíamos, ¿no? Vienes de una generación en la que así has vivido. Claro, o Vas a sea, vivir así. los padres inconscientemente te lo dicen, pero no saben que marcan nuestros corazones. Y lo mismo nosotros, al menos ahorita ya lo sabes, que esas palabras no son correctas para tus hijos. Porque incluso el Señor Jesucristo dijo algo muy interesante: toda palabra ociosa va a ser escrita. Toda palabra que nosotros hablemos ociosa, que es una palabra que no edifique. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cómo le estamos hablando a nuestros hijos, a nuestros nietos. No sé ustedes, pero yo creo que no le hablamos tan mal a nuestros hijos, o no sé. Ahora tenemos que romper esas cadenas. Esas palabras tienen que cambiar, porque han tenido mucho efecto de generación a generación. ¿Sí? Ahora, si Dios es nuestro Padre y su único anhelo es bendecirnos, porque Él fue lo único que quiso hacer, bendecirnos desde el principio, desde la fundación del mundo, Él ha querido bendecir nuestras vidas. ¿Por qué nosotros no hacerlo con nuestros hijos? ¿Ustedes creen que Dios tiene para nosotros palabras malas? No. No, Él sabe que nos equivocamos, Él sabe que le vamos a fallar, Él sabe cuántas promesas le hemos hecho y no hemos cumplido, Él lo sabe, mas sin en cambio Él dice: yo te amo. Y la muestra está en ¿qué? En que dio a su único hijo por nosotros. Ayer estábamos con una familia, ¿de dónde son, amor? Venezolana, de Venezuela. Y esa familia nos estaba platicando todo lo que tuvieron que pasar por llegar aquí a México. Cruzaron Puerto Rico, Panamá, Colombia, Guatemala y Honduras. Bueno, lo dije en desorden, pero esos 5 países pasaron todo eso. Y ellos nos contaban el día de ayer que muchos abandonaban a sus hijos. Muchos en el camino perdieron a sus hijos. Y él nos decía, esta persona decía: yo no sé cómo puede una persona abandonar a su hijo. O sea, yo al menos yo no lo haría. Si nosotros como padres terrenales que amamos a nuestros hijos, no permitirías que nada malo le pasara, ¿cuánto más Dios con nosotros? Y ellos nos platicaban todo lo que tuvieron que pasar en este recorrido y todavía lo que les falta. Y no ha sido fácil. Sus hijos llegaron deshidratados, desnutridos, porque no había comida, se las pasaban comiendo. La muchacha nos contaba que una latita de atún para los 5, para los 5, una latita de atún. Dice, y eso era lo que nos fortalecía. Yo dije, ¿cómo te va a fortalecer una lata de atún en todo el día? Y a veces no valoramos lo que Dios nos da, porque Dios nos da. Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado y nos ha bendecido. Y no es porque Dios tenga consentidos y diga, ay, a este sí le voy a dar, a este no. No, es que cada quien pasa su proceso en su tiempo y en su momento. Dios, quiere bendecirnos a todos de la misma manera, pero no todos queremos recibir la bendición de la misma manera. ¿Por qué? Porque somos egoístas con nosotros mismos, somos egoístas con Dios. ¿Cómo es que Dios me va a pedir tiempo? Pues si el tiempo es mío, es Dios el que te manda la bendición. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios quiere bendecirnos de esta manera, pero como hijos, ¿sí? Y nosotros tenemos que bendecir a nuestros hijos. Dios nos muestra su amor y su bendición cada día, pero nosotros ¿cómo mostraríamos ese amor y esa bendición a nuestros hijos cada día? Oras por ellos, los bendices. No es lo mismo orar por ellos que bendecirlos. Oras por ellos en la mañana cuando los llevas a la escuela, los bendices. Por eso es el Shabbat. ¿Sabías que eso se hace en Shabbat? Bendices a nuestros hijos, declaras una bendición sobre ellos. Por eso es importante. Y aquí lo vamos a empezar a hacer quien esté y quien tenga que estar. Pero nosotros lo que tenemos que empezar a hacer,
Porque si Dios lo plantó desde un principio, ahorita lo vamos a ver, que es importante. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 27. Y dice la escritura, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Entonces en el versículo 28 dice algo interesante. Y los bendijo Dios. ¿Cuál fue la bendición que Dios soltó sobre Adán y sobre Eva? Fructificaos y multiplicaos. Y sojuzgad la tierra. Esa fue la bendición que Dios le dio. Les dio autoridad para que pudieran juzgar toda la tierra. A ti no te manda el perro. A ti no te manda el gato. Que a veces te quiere mandar el gato. Dios nos dio la autoridad a nosotros para sojuzgar la tierra, para labrarla, para cuidarla, para proteger el planeta Tierra. Y nosotros nos hemos encargado de destruir todo lo que Dios nos había confiado. Esa fue la bendición para ellos. Fructifícate, multiplícate. La autoridad que Dios tiene y nos dio a nosotros. Por ejemplo, el Hijo de Dios cuando le dice a Pedro, echa tu red. Pero maestro, toda la noche estuve aquí y no pesqué nada. ¿Tú crees que ahorita voy a pescar? Y en la serie pasan cómo es que la echa, y no la echan hasta el fondo ni en medio, la echa en la orilla. Y pesca grandísimo. Esa es la autoridad que nos dio Dios. Y ahora, ¿qué autoridad tenemos? Ahora, si nosotros leemos el capítulo completo de Génesis, vamos a encontrar que todo lo que Dios creó, dio vida y lo bendijo, aún incluso el día del reposo. Dice que Dios terminó y vio toda la obra de sus manos y vio que era bueno, y lo bendijo y lo santificó. O sea, lo apartó, porque la palabra santificar es apartar. Lo apartó para que pudiera descansar el ser humano. Y yo no entiendo el por qué hoy en día en el cristianismo tenemos este gran problema del día de reposo. Es que unos dicen que es domingo, otros dicen que ya no estás bajo la ley y ya no tienes que hacerlo porque eso era del antiguo pacto. Pero si Dios lo plantó desde la fundación del mundo, ¿por qué nosotros no podemos entender en nuestra cabeza que Dios lo hizo y Dios lo dejó para nosotros? Jesús lo dijo, el Shabbat no es para Dios, sino el Shabbat es para el hombre, para que él pueda descansar. Pero nosotros pensamos que eso es religiosidad, decimos, ay, ¿cómo vamos a descansar? Entonces, ¿por qué descansas el domingo? ¿No? Ahora, el bendecir a nuestros hijos es un mandamiento que el Señor ordenó. Vamos a Números capítulo 6, versículo 10. Dice el versículo 22. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Escuchen el versículo 27, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ahora, la bendición que Dios le da a Moisés para que Aarón los bendijese era la bendición sacerdotal. Pero en el versículo 27 dice, y pondrás mi nombre en los hijos de Israel. ¿Y qué dice? Yo el Señor, los voy a bendecir. Por eso es importante qué nombre le pones a tus hijos, como les decía la vez pasada. Es importante qué nombre llevan tus hijos, porque si tus hijos llevan parte del nombre de Dios, van a ser bendecidos por Dios. No vayan a malinterpretar mis palabras, sino realmente, ¿qué significado tiene el nombre de tus hijos? Nosotros le ponemos por emoción. Hay algunos hermanos que le ponen nombres bíblicos a sus hijos y no saben qué significa su nombre. Nada más para que digan, es cristiano. Bueno, el nombre es bíblico, pero el niño no es cristiano.
y no sabes, Moisés, Abraham, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se llama tu nieto? ¿Qué significa? Dios es, el Señor es mi Dios. El Señor es mi Dios. Pero, o sea, él debía de saber por qué le puso el nombre. No nada más, es que era un gran profeta, sí, pero ¿por qué? Elías, Isaías, Jeremías, Jeremías, David. Es que era un David, era el rey David. Sí, pero ¿qué significa? Y ahorita lo vamos a ver porque es importante que nuestros hijos lleven el nombre de Dios. Ahora pongamos atención al versículo último. Bueno, ya lo dijimos. Es tan importante que nuestros hijos lleven el nombre de Dios. Ahora, los nombres representan nuestra identidad, captura nuestra esencia, es la llave de nuestra alma. Escuchen bien, hermanos, los nombres representan nuestra identidad, ¿sí? Capturan nuestra esencia y es la llave para nuestra alma. ¿Qué quiere decir esto? Que según cómo nos llamemos, es nuestra identidad. Nuestro nombre es tan importante porque esa es nuestra identidad, esa es nuestra esencia, lo que somos nosotros. Ahora, la palabra alma en hebreo es neshama. La parte central de estas palabras, o sea, las letras en medio de es shin y mem, forman la palabra Shem, que significa nombre. La palabra alma, no hay ahí donde está. La palabra alma significa neshama, ¿sí? Las dos letras del medio, que es la shin, y la mem, que es la S, la H y la M, en el alfabeto hebreo no hay vocales. Entonces, eso quiere decir Shem. Se le pone esas dos palabras conjugadas, es el nombre Shem, que quiere decir o significa nombre. Cuando le decimos a Shem, ¿qué estamos diciendo? El nombre. Así muchas veces le dicen a Dios, no pronuncian el nombre de Dios. Entonces, para no pronunciar el nombre de Dios, le dicen Hashem, que quiere decir el nombre. Fíjense lo interesante, porque la alma, vamos desde el alma. El alma, si tú quitas esas dos letras, estas dos de la orilla, y dejas las dos del medio, que es la Shin y la Mem, formas la palabra Shem, que quiere decir nombre. Ahora, en pocas palabras, tu nombre es la llave para conocer tu alma. Nuestro nombre nos va a decir cómo es esa persona. ¿Sí? ¿Sabes qué significa Jacob? ¿Sabes qué significa Jacob? Tramposo. Nuestro nombre nos va a dar a entender algo, a identificar nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras acciones. Por eso es importante qué nombre le pones a tus hijos. Exacto. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Que Dios no solamente no nos está hablando de nombre a un nombre, sino Él va a cambiar nuestra alma, nuestra vida. Sí nos va a poner un nombre nuevo, pero con ese nombre nuevo vamos a ser renovados, revestidos. Vamos a leer la historia de Jacob. Vamos a Génesis capítulo 25, versículo 21 al 26. Y dice la escritura, y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó el Señor y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y le respondió el Señor, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Versículo 26 dice, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob.
Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Ahora, dos capítulos más adelante, Jacob le roba la primogenitura a su hermano y se cumple lo dicho por el Señor cuando el Señor le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor. Así fue y es una profecía hasta el día de hoy. Ahora, ¿cómo salió Jacob? ¿De dónde lo agarró? Desde niño. De aquí. Le digo, ¿a dónde vas? No, y aparte era un bebé, ¿cómo lo...? O sea, ¿cómo es que la escritura dice que desde el vientre ya se andaban dando sus agarrones? Esa profecía sigue hasta el día de hoy. Parte de, no recuerdo ahorita en la actualidad quiénes son la descendencia de Esaú, pero todavía están. Una cosa son Ismael, que son los árabes, y otra cosa es Esaú. Pero Esaú se dice que se va a levantar en contra de Jacob. Entonces, esa descendencia de Esaú hasta el día de hoy pasaron a llamarse, creo, los de Edom, los edomitas, hasta el día de hoy existen. Es la única nación que hasta todavía de la antigüedad que todavía existe. ¿Y con su nombre? No recuerdo cuál es el nombre ahorita actualmente, pero sigue existiendo Edom, siguen existiendo descendientes de Esaú. Entonces, esa profecía hasta el día de hoy. Ahora, como les dije ahorita, dos capítulos más adelante, Jacob le roba la primogenitura. ¿A quién? ¿A quién engañó? A su papá, Isaac. Entonces, vemos que sí eran... Estuvo de acuerdo a su mamá, ¿no? Ah, claro, su mamá la ayudó. Ahora sí que hay mamás que solapan todo y ve para que te dé la primogenitura. Pero es como dice, yo ya le había dado palabra también a Rebeca, el que el menor... Y ella iba a hacer lo posible. Ajá. O sea, esa palabra ya estaba. O sea, ya tenía que ser así. Sí, así lo declaró el Señor. El mayor servirá al menor. ¿Quién salió primero del vientre? Entonces era el mayor. Y después Jacob era el menor. Pero eso dice la escritura y la profecía. Hasta el mayor iba a servir al menor. O sea, ya era profética. Ajá. Ahora, ¿por qué Dios lo permitió? Dios ya sabía, dice la escritura que el Señor nos conoce antes de la fundación del mundo. Y el Señor sabía que Esaú iba a despreciar la primogenitura. Ahora, lo importante que es la primogenitura. No es cualquier cosa. En el antiguo Medio Oriente, pero el primogénito varón, se le daba doble bendición, ¿sí? Doble porción. O sea, toda la herencia y doble bendición. ¿Qué es doble bendición? No estoy hablando de la economía, no, sino se llevaba la mejor bendición del Padre. Vamos 2 capítulos más adelante. Y ahorita lo vamos. O sea, cuando se dice la primogenitura, la bendición que le tocaba a él por ser primogénito. O sea, esa es la que él la vendió, la tomó en poco. O sea, no le dio importancia a lo que Isaac iba a declarar en su vida. Y después se arrepintió. Ya lo 17 dice, Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo, que el Señor ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto, y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijesen, y benditos los que te bendijesen. Aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de casa. E hizo él también guisados y se lo llevó, y su padre le dijo: levántese. A su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó
con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre, ¿qué? Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de primogenitura, y he aquí que ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos todos tus hermanos. De trigo y de vino lo he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Entonces, si nosotros seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta cómo es que él despreció la primogenitura y luego le robó la bendición. Porque ahí dice la escritura que dice: ya me la hizo 2 veces. Ya me quitó la primogenitura, está bien. Pero ahora me robó la bendición. Bien has dicho que se llame Jacob, porque es un engañoso. Entonces, de la misma manera nosotros tenemos que ver, como se los decía ahorita, cómo es que nosotros vamos a bendecir a nuestros hijos y la identidad que ellos están tomando ahorita. No solamente también quiere decir el nombre, sino las palabras que nosotros le estemos declarando día con día. Por eso el pueblo de Israel todos los días o el día de Shabbat, ellos bendicen a sus hijos. Que el Señor, a las mujeres, que el Señor te bendiga y te guarde, ¿sí? Y te haga como Sara, Raquel, Rebeca y Lea. ¿Quiénes eran ellas? Las matriarcas, la esposa de Abraham, la esposa de Isaac, las esposas de Jacob. Y a los niños, que el Señor te bendiga y te guarde y te haga como Efraín y Manasés. ¿Quiénes son ellos? Son los hijos de José. Ahora, ¿por qué? Fíjense, el primogénito de Jacob, ¿quién era? Rubén. Y Jacob hace lo mismo ahora con sus hijos. A Rubén le quita la primogenitura y se la da a Manasés y a Efraín. Vamos a Génesis 48. Jacob, varios años más adelante, le dice a los hijos de José y le declara la misma bendición. Génesis 48, versículo 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podían ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos aldrede. Aunque Manasés era el primogénito, bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuo en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre, pero para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito.
pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendeciré a Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Fíjense el versículo 20. Y los bendijo en aquel día diciendo, en ti, dice Israel, bendeciré a los hijos de Israel, en ustedes. Entonces por eso el pueblo judío hasta el día de hoy, cada que bendice a sus hijos, usan que Dios se bendiga como Efraín y como Manasés, siempre. ¿Y quién era el menor? Efraín. ¿Y Efraín qué significa? Fructífero. Esa es la bendición que Dios le dio a sus hijos de José. Y dice la escritura que él se disgustó porque dijo, no, es que Manasés es mi primogénito. Y los bendijo de esta manera. Cuando era así la bendición, ¿sí? Jacob hizo esto. Y así los bendijo. Entonces el menor iba a ser más grande. El menor, perdón, iba a ser más grande que el mayor. De la misma manera nosotros como nuestros hijos. Ella es mi primogénita. Él es el más pequeño. Yo no puedo decir que él le va a servir a ella. Eso era algo profético. Dios lo permitió a través de la vida de ellos. ¿Sí? Pero yo tengo que bendecir a mi hija como la escritura dice y lo que nace en mi corazón. Cuando todos ellos bendijeron a sus hijos, tú ves las palabras que salen de la boca de Abraham, de la boca de Isaac, de la boca de Jacob, cómo los bendijo a cada uno. Y más adelante sigan leyendo y Jacob empieza a bendecir a todos sus hijos, a todos. Y es una profecía, son palabras que hasta el día de hoy se han cumplido en ellos. Son palabras proféticas. Entonces, ¿qué queremos nosotros para nuestros hijos? Que Dios los bendiga, que Dios los levante, que Dios los haga resplandecer, que sean inteligentes, que sobresalgan, no para este mundo, sino que sobresalgan en las cosas de Dios. Y si Dios lo permite, que sobresalgan también en este mundo. Que sean unos buenos abogados, que sus sueños que ellos tienen se cumplan. No sé, Johanna que quiere ser doctora, maestra, ya ni sé de tantas cosas. Ella quiere ser alguien en la vida y yo no se lo voy a robar. Al contrario, pues esfuérzate y que Dios te bendiga y que Dios te dé la sabiduría. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. No estar diciendo, es una burra, ¿para qué vas a la escuela? ¿Para qué te mando al final? ¿Para qué gastos si no estudias? No, eso nos cuesta trabajo entender. De tantas cosas, de tantas veces que a mí me dijeron eso, pues terminé por optando a decir, pues no voy a la escuela. Quería que estudiara, pero no me daba para mi material, entonces ¿cómo estudio? ¿No? Entonces de la misma manera, aún con nuestros hijos que ya están grandes, tenemos que seguir bendiciendo y declarando palabras de bendición para cada uno de ellos. Por eso es que es tan importante las palabras que declaramos a nuestros hijos, porque todo va a tener un efecto en ellos, sean buenas palabras o sean malas. Nosotros tenemos que observar a nuestros hijos. Lo que ellos son ahorita es el resultado de cada palabra que nosotros hemos soltado sobre ellos. Por eso es importante que ellos lleven el nombre de Dios, porque solo Él puede darles una identidad estable. Dios no cambia. Santiago capítulo 1 versículo 17 dice que Dios no cambia, en Él no hay variación de nada. Entonces nuestros hijos no deben de ser apáticos. Si llevan el nombre de Dios, no tienen que tener esa apatía, ni mucho menos esa personalidad cambiante como nosotros la tenemos. A mí me ha costado tanto el pelear conmigo mismo, el decir, hoy sí quiero, mañana no quiero, hoy sí tengo ganas de servirle, o mañana no sé si tenga ganas de servirle.
Vuelvo a lo mismo, tú le quieres exigir algo a tus hijos que tú dentro de la casa de Dios no estás dispuesto a hacer. Somos tan exigentes como padres porque decimos, ahora estoy de este lado, pues ahora soy padre, pues ahora le voy a exigir. Sí. ¿Y qué harías si Dios te exigiera a ti? Tú quieres que todos los días, que no falte a la escuela, que se vaya bien arreglado, que le eche ganas, que te traiga buenas calificaciones, que se comporte bien, que tenga buenas acciones, que no se la pase peleando, que no quiero recados, que no quiero esto. Y el Señor dice, bueno, ¿y tú por qué me traes tantos recados? Nuestros hijos son el reflejo de nosotros. Nuestros hijos. Si hay rebeldía en ellos es porque nosotros estamos siendo rebeldes con Dios. Si ellos mienten es porque nosotros le hemos mentido a Dios. Ellos hacen lo que ven que nosotros hacemos. Si ellos son como nosotros, muchas veces en nuestro vocabulario existe eso. Si ellos son burros, ¿por qué creen? Porque nosotros no queremos estudiar las cosas de Dios. Y eso se refleja. Pero somos buenos para exigir, pero no para darle al Señor. ¿Verdad? Y a mí por ahí me dijeron, si tú no lo haces, no esperes que yo lo haga. Dije, bueno, está bien. Entonces, yo también traigo mi tarea. ¿Cómo me vería yo, cómo me vería yo exigiéndoles a ustedes? ¿Y usted? No, pues yo nada más se la pedí a ustedes, no que yo la iba a hacer. Pero no, tenemos que dar ejemplo. Así que pongámonos de pie. Yo sé que no somos muchos, pero yo hoy quiero decirte algo muy interesante. Bendice a tus hijos, a donde quiera que estén. Bendícelos. Declara una palabra de bendición para ellos, lo que tú quieres que ellos sean. Es que ya no tengo hijos chicos. Esto no es para si tienes chicos grandes, medianos, casados, divorciados. Bendice a tus hijos, porque esas palabras van a tener efecto. Esas palabras van a tener efecto en ellos.